Buenas tardes, mi nombre es Efraín Bustamante, soy docente de la institución educativa Kennedy. Llevo 2 años en ella. Es un plantel educativo con un aproximado de 3.200 estudiantes, siendo una de las instituciones educativas con mayor población de Medellín, ya que cuenta con 5 sedes, 4 escuelas y un colegio desde el cual les estoy hablando. Soy docente del área de matemáticas. En un momento desarrollaré una clase con el grupo Sexto 3. Es una clase que corresponde a la unidad de estadística en coherencia con el plan de área institucional. Lo que se pretende con la clase es principalmente promover la permanencia de los muchachos en el sistema educativo, utilizando como pretexto el reconocimiento de los gráficos de barras, los diagramas circulares, como mecanismo para resumir un conjunto de datos, en particular los arrojados por una encuesta practicada al grado sexto de la institución educativa el 19 de abril del año en curso, sobre una problemática muy grande que la queja, que es la deserción escolar. Esta encuesta fue diseñada y aplicada sobre la plataforma Google Drive, con el fin de agilizar el procesamiento de los datos y para generar mayor motivación en los estudiantes, pues para nadie es un secreto la afinidad que tienen las nuevas generaciones con las tecnologías de información y comunicación. Un propósito asociado es que los estudiantes evidencien a la estadística como una herramienta aliada para la toma de decisiones acertadas en su vida cotidiana, concebido esto como un proceso que redunda en la configuración de un proyecto de vida exitoso. Porque si algo necesitan mis estudiantes es precisamente eso, un proyecto de vida, pues desafortunadamente la gran mayoría de ellos son hijos de madres solteras o son miembros de hogares disfuncionales y con muchas precariedades de tipo afectivo y económico, por lo cual carecen de un acompañamiento integral y efectivo para orientar sus vidas. Adicionalmente, el sector, que es Robledo Kennedy, está azotado por la violencia y la problemática de la droga. De ahí el peligro inminente de que estos jóvenes se pierdan para la sociedad. Por eso somos los docentes, precisamente, los llamados a acoger a estos niños y a tratar de subsanar estos vacíos de acompañamiento. Bueno, la clase se va a dividir en 5 momentos. El primero lo vamos a llamar puesta en contexto, el cual consiste principalmente en la presentación del tema, su relevancia y la pertinencia con el horizonte institucional y con el contexto de los estudiantes anteriormente descrito. Un segundo momento o entrega de conocimiento, en el cual yo les voy a explicar, voy a construir una tabla de frecuencias con base en una de las preguntas de la encuesta que les mencioné anteriormente, un diagrama de barras sobre un esquema prediseñado, un diagrama circular para la pregunta 6 de la encuesta. En particular es esa, la pregunta número 6, en la cual se le indagó a los muchachos sobre el nivel educativo que ellos aspiran. Esta entrega de conocimiento se complementa con una proyección de contenido, que consiste en un video sobre curiosidades estadísticas y su aplicación en la vida cotidiana. Un tercer momento va a ser el ejercicio de aplicación, para que ellos repasen el tema y los conceptos aprendidos. Va a ser un ejercicio similar al de la explicación, pero con base en la pregunta 8 de la encuesta, la cual indagó por las razones por las cuales los estudiantes del grado sexto abandonarían el sistema educativo si fuese el caso. Bueno, y considerando los diferentes ritmos de aprendizaje, se planeó igualmente una actividad para los estudiantes con necesidades educativas especiales y los estudiantes, llamémoslo, avanzados. Es importante mencionar que en la clase estará presente la señora Luzmeri Saldarriaga, madre del estudiante Juan Pablo Zapata, como habitualmente lo hace, ya que se trata de un estudiante con parálisis cerebral espástica. Y este acompañamiento hace parte de su proceso de inclusión escolar. Para este ejercicio de aplicación se conformará un equipo de trabajo con los estudiantes con necesidades educativas especiales, apoyado por la madre de familia mencionada, y un estudiante avanzado que además es muy solidario, cuyo nombre es Pablo de Jesús Giraldo, y por supuesto, por el educador. Tengo 2 casos de retardo leve, uno de hiperactividad y el de Juan Pablo. Un cuarto momento será una pequeña plenaria para la evaluación de la clase. Y finalmente, el quinto momento consiste en establecer los compromisos o tareas con los estudiantes de forma tal que involucren interacción con la familia. Bueno, esa es la intención del día de hoy. Muchachos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias por preguntar, muchachos. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de representaciones gráficas de variables cualitativas. Muy bien. Bueno, primero vamos a recordar las normas de convivencia, ¿bien? Entonces, recuerden, esto pues para nadie es un secreto, ya lo tenemos claro, pero vale la pena refrescarlo.
debemos pedir la palabra para hablar, respetar la opinión y los aportes de los demás, y estos dos punticos que son tan importantes: presencia plena y escucha plena, ¿cierto? Presencia plena es que estar concentrados aquí y ahora, y escucha plena, pues la idea es que no vamos a tener conversaciones paralelas, sino que vamos a estar centrados en la persona que tiene ¿qué? Que tiene la palabra, ¿listo? Ya sea el profesor o ya sea alguno de los compañeros. Bueno, ¿qué recursos vamos a utilizar el día de hoy? Vamos a utilizar, como siempre, tablero, marcadores, vamos a utilizar el videoproyector, de hecho pues ya lo estamos utilizando, lo vamos a utilizar para la presentación como tal y para proyectar también un video complementario para la explicación. Ustedes saben que el video no puede funcionar sin un computador portátil, tenemos también el sistema de subwoofer que nos va a amplificar el sonido. Usamos internet cuando realizamos la encuesta con base en la cual vamos a desarrollar esta clase, una encuesta sobre deserción escolar, recuerden. Y utilizamos también la plataforma de Google Drive para crear esas encuestas y para que ustedes las contestaran. No solo las contestaron ustedes, sino que los otros grupos del grado sexto. Muy bien, vamos a utilizar también las guías para la aplicación del conocimiento que vamos a adquirir hoy. Y también vamos a utilizar el transportador que lo tenemos allá, transportador para tablero, y los colores y la regla para que ustedes desarrollen la guía de aplicación de contenidos. Muy bien. Bueno, muchachos, para introducir el tema vamos a analizar esta diapositiva, es muy interesante. Miren, se nos plantea la siguiente pregunta: ¿a qué tipo de preguntas podrían obedecer estos gráficos? ¿Quién de ustedes, muchachos, quién de ustedes me hace a mí el favor de decirme este gráfico de acá, a qué tipo de pregunta obedece? ¿Qué tipo de pregunta está resumiendo? Bueno, vamos a ver Santiago. Santiago. Programas de televisión. ¿Programas de televisión? Muy bien, programas de televisión favoritos. Muy bien, Santiago. Aquí vemos que a este gráfico lo conocemos como gráfico de barras, y miren, si tenemos una barra para series, otra para caricaturas, otra para musicales y noticieros, ¿qué son esos? Programas de televisión. Entonces, claro, obedece a una pregunta como esa. Se le preguntó a un conjunto de personas cuál es su programa favorito. Muy bien, ¿y quién me dice este que lo vamos a conocer como diagrama de torta circular o de sectores? ¿Este qué tipo de pregunta resume? Los datos de qué tipo de pregunta. A ver, Alex. A ver, Alex, tu aporte. Que le preguntaron a un conjunto de personas de la posición de fútbol que preferían. Muy bien, Alex. Excelente. Ahí, este gráfico circular, como bien lo mencionas, resume la posición preferida de un conjunto de personas en uno de los deportes pues, que más gusta en todo el mundo, ¿no? Que es el fútbol. Muy bien. Se nos plantea esta otra pregunta, muchachos, para introducir un concepto que va a ser fundamental en esta clase. Las respuestas a estas preguntas, lo que ustedes contestaron, que fue programa favorito, posición preferida en fútbol, eso fue del tipo numérico o del tipo cualidad. ¿Quién me dice eso? A ver, Brian. Fuertecito, por favor, para que se escuche. Del tipo cualidad. Del tipo cualidad, muy bien, muchachos. Entonces, ahí tenemos dos gráficos para representación de variables cualitativas. Muy bien, entonces ahí estamos introduciendo el tema de nuestra clase. Tenemos este otro gráfico, muchachos, miren que igualmente es un gráfico de barras. ¿Quién me dice ese gráfico de barras qué tipo de datos está resumiendo o representando? A ver, Juan Pablo, cuéntanos a ver, por favor. Hay un menor, hay un mayor. El menor tiene poquita y el mayor también. Bien, ese es un buen aporte, Juan. ¿Quién le complementa a Juan? Él nos decía, Juan, que las barras más grandes nos están representando un número mayor, eso está muy bien, y las barras más pequeñas un número menor. Bastante bien esa apreciación. A ver, Keiner, ¿qué le complementas a Juan Pablo? Profe, que ahí dice los números de goles que han metido en la Premier League.
uno de los mejores jugadores, algunos. Muy bien, entonces ahí tenemos las anotaciones hechas por los principales goleadores de la Premier League, o sea, la liga de fútbol de Inglaterra o inglesa. Muy bien, muchachos, pero yo les pregunto, esa respuesta que ustedes dieron, o lo que está representando el gráfico, ¿son respuestas del tipo cualidad o del tipo numérica? Sebastián. Tipo numérica. Muy bien, a estos gráficos que representan respuestas de una encuesta de tipo numérica, las conocemos como representaciones, pero de variables cuantitativas. Entonces, hemos introducido el concepto de variable cualitativa y de variable cuantitativa. Muy bien, hoy nos vamos a enfocar principalmente en las variables cualitativas. Bien, ¿cuál es el propósito de nuestra clase? Es decir, ¿para qué estamos aquí? La idea, muchachos, y ya lo empezamos a desarrollar, es que ustedes reconozcan los dos tipos de diagramas principales para representar variables cualitativas, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante la observación y el análisis de una encuesta. Recuerdan que nosotros el 19 de abril realizamos una encuesta en la sala de Medellín Digital sobre la deserción escolar en el colegio. ¿Lo recuerdan? Ajá, entonces bueno, con base en esos datos es que vamos a desarrollar nuestra clase. ¿A quién se le aplicó? A la población del grado sexto. ¿Y cuál es el fin? El fin es promover, muchachos, que ustedes ojalá permanezcan siempre en el sistema educativo, porque como va a ser mi caballito de batalla durante la clase, muchachos, es la ruta más fiable hacia el éxito. Y vamos a demostrar a través de los datos cómo lo más pertinente y lo más adecuado es permanecer en el sistema educativo para tener una vida exitosa. Muy bien, ¿cómo los voy a evaluar, muchachos? Entonces, vamos a hablar del método y de los criterios de evaluación. O sea, ¿cómo los voy a evaluar? Entonces, yo diseñé una guía de trabajo con un ejercicio de aplicación de lo que yo les voy a explicar a ustedes, ¿cierto? Con base en la pregunta número 8, ¿sí? Muy bien. Ahí ustedes, ¿qué van a hacer? Ustedes lo que van a hacer ahí, muchachos, bueno, y la pregunta número 8 es en la que ustedes respondieron cuál es el nivel educativo al que ustedes aspiran, si educación básica, media, superior o especialización, ¿cierto? Ustedes van a construir una tabla de frecuencias que tiene algunos datos incompletos, que ahorita yo les voy a explicar cómo se completa una tabla de frecuencias y en qué consiste. Van a dibujar las barras sobre un esquema prediseñado para diagrama de barras. Van a colorear un diagrama circular y van a establecer una conclusión general sobre los datos estudiados. Muy bien, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Mejor dicho, ¿quién soluciona bien ese ejercicio de aplicación? Aquella persona que fue rigurosa en la construcción de los gráficos. Es decir, yo lo explico de una manera, ¿cierto? Ustedes deben procurar, muchachos, ser rigurosos en el método, proceso para construir ¿qué? Los diagramas de barras y los diagramas circulares. Voy a evaluar también que ustedes sean precisos en los conteos, ¿cierto? De los conjuntos de datos, que me interpreten bien esos gráficos, que es lo más importante, que sean ordenados y no podemos desconocer tampoco las humanidades, que tengan buena ortografía, que utilicen responsable y adecuadamente los instrumentos como la regla y los colores, y también que sepan trabajar en equipo, que sería el sexto criterio de evaluación. Muy bien, la importancia del tema. ¿Para qué me sirve estudiar este tema? Pues, muchachos, miren, ¿por qué es importante este tema? Este tema a ustedes les permite recoger información, clasificarla de manera ordenada. ¿Cómo? Con los gráficos, ¿no? Aquí está, mediante los gráficos. ¿Y qué me permiten esos gráficos? Me permiten interpretar la información. Pero todo eso, ¿para qué? Para uno tomar decisiones acertadas. ¿Será que tomar decisiones acertadas en la vida es importante? Sí, es cierto. Miren que yo aquí incluso les pongo, la toma de decisiones acertadas casi que es sinónimo de éxito, de un proyecto de vida exitoso. Muy bien. Ahora, si yo tomo decisiones adecuadas o acertadas, ¿seré una persona competente? Sí. ¿Seré una persona gestora de paz? Sí. ¿Seré una persona sociocrítica? Sí. Claro que sí, ¿cierto? E imagínense, muchachos, o más bien les recuerdo que ese es el perfil del egresado de la IEK, que está consignado en nuestra misión institucional. Y para uno formar una persona sociocrítica, ¿qué hace la institución educativa?
utiliza precisamente un modelo pedagógico sociocrítico. ¿A través de qué? De la resolución de problemas cotidianos, que son precisamente los que nos desarrollan el sentido crítico. Y la parte socio del modelo pedagógico se refiere a ¿qué? Al trabajo colaborativo, aprender a trabajar en equipo. Muy bien, entonces, ¿cómo se aplica todo este tema a nuestro contexto? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo se aplica? Primero, partimos de una situación problema que es la alta deserción escolar en la IEK, ¿no? ¿Cómo recolectamos la información? Con la encuesta que ya mencioné, ¿cierto? ¿Cómo la clasificamos? Miren, por ejemplo, aquí algunos de los gráficos que resumen las respuestas a 4 preguntas de la encuesta. Razones de algunos familiares que ustedes tienen que desertaron. Ahí podemos ver que principalmente, ¿cuáles fueron? Los problemas económicos, que corresponde al azul, y que decidió trabajar esa persona, ¿cierto? Y que decidió trabajar. Mira que bullying tiene un sector bastante pequeño, entonces, en este caso no, ¿cierto? Bien, entonces, de que ahí deducimos que definitivamente ustedes han tenido ejemplo de deserción, que es lo que los hace vulnerables, pero también que han tenido familiares que han pasado por la universidad, ¿no? 72,1% de ustedes tienen familiares que han pasado por la universidad, pero también dijeron, muchachos, que esas personas que pasaron por la universidad, usted consideraron el 75% personas exitosas, ¿sí? Y luego me dicen ustedes, ¿a qué nivel educativo aspiran? La gran mayoría dijo verde, ¿qué es? Muy bien, especialización. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir, muchachos, es que ustedes no se quieren quedar con este ejemplo de deserción, ¿cierto? Sino que comprendieron a través de la encuesta que es mejor pasar por la universidad para procurar ser personas exitosas en la vida y de bien, y por eso me dicen que aspiran, espero que esa sea la conclusión de esto, a tener el máximo nivel educativo, que es el de especialización. Y bien, interpretación de la información, la acabé de mencionar, ¿no? Pero miren que ¿qué me facilitó? Hacer ese análisis, la recolección de los datos y visualizarlo a través de los diagramas de barras y circulares. Muy bien, ¿qué preconceptos necesitamos para esta clase? O sea, ¿qué necesitan ustedes saber? El conteo de naturales, yo creo que aquí todos sabemos contar, ¿cierto? Las tablas de multiplicar, los vi un poco flojos al principio del año, pero recuerdan que les enseñé unas estrategias mnemotécnicas con los dedos, ¿cierto? Y ya todos manejan al dedo las tablas de multiplicar. La gran mayoría tiene claro el proceso de las 4 operaciones básicas. Y también necesitamos algo de decimales, que ustedes en primaria ya vieron algo de eso. Hablemos de la transversalidad, o sea, ¿por qué esto no se queda únicamente en el área de matemáticas, sino que tiene que ver con otras áreas, como las ciencias naturales, las ciencias sociales, la tecnología e informática, y también con el proyecto de educación económica y financiera y el proyecto de ética y valores? Las ciencias naturales, ustedes han visto que aquí tenemos en el salón pues ambientado con científicos, muchos de ellos matemáticos y físicos. La mayoría de las leyes físicas, por ejemplo, mencionemos la gravedad, ¿cómo se consigue? A través de experimentos de ensayo y error, que luego se llevan a tablas de frecuencia, diagramas de barras, diagramas circulares, ¿sí? Y luego se establecen conclusiones y se dice, las cosas caen siempre con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. En las ciencias sociales, por ejemplo, este año en Colombia va a haber un censo, ¿cierto? Ustedes saben que las ciencias sociales estudian los grupos humanos, ¿sí? Y un censo, ¿qué es? Precisamente eso, el conteo y la caracterización de los habitantes, en este caso de Colombia. ¿Y eso es con qué fin? Con el fin de crear políticas públicas favorables para la sociedad. La tecnología informática, ¿cómo nos favorece? Miren que para nosotros fue mucho más fácil crear a través de la internet y del formulario la encuesta, ¿sí? Que estar de casa en casa recogiendo información, o bueno, lo estábamos haciendo para el grado sexto, pero no utilizamos papel, protegimos el medio ambiente, en fin, y se nos organizaron de forma más ágil los datos. Bueno, miren que tiene que ver también con el proyecto de economía y finanzas. ¿Por qué? Promueve el emprendimiento hemos hablado de tomar decisiones adecuadas. Si usted toma decisiones adecuadas, eso de pronto lo va a hacer usted también más listo para generar su propia empresa, ¿cierto? ¿Y ganar qué? Platica, ¿cierto? Porque sabemos que
es importante pues para nuestra manutención y para la vida pues como tal. Ahora, cuando usted se vuelve una persona muy inteligente, de todas maneras las decisiones que usted tome siempre deben estar mediadas, ¿por qué? Por los valores y por la ética, ¿no? Por eso tiene que ver también con el proyecto de ética y valores. Muy bien, ahora vamos a hacer la explicación. Muy bien, vamos a esta segunda parte que es entonces la entrega de conocimientos. Entonces les voy a explicar este ejercicio con base en el cual ustedes van a desarrollar posteriormente la guía de aplicación del conocimiento. Bueno, el enunciado es este: el 19 de abril del 2017 se aplicó al grado sexto de la institución educativa Kennedy del municipio de Medellín una encuesta sobre la deserción escolar en el colegio, con el fin de promover la permanencia en el sistema educativo. La pregunta número 6 planteaba: ¿cuál es el nivel educativo al que aspira como persona? Las posibles opciones de respuesta eran las siguientes: educación básica, que vamos a utilizar como nomenclatura la letra B. Educación media, vamos a utilizar como nomenclatura la M. La universitaria la vamos a representar con la U y la especialización con la letra E. Muy bien, los resultados fueron estos. 2 estudiantes dijeron que aspiran apenas a una educación básica. Educación media la aspiran 11 estudiantes. Educación universitaria, 52 estudiantes, y especialización 61. Bueno, esta es una tabla de frecuencias. ¿En qué consiste una tabla de frecuencias? Tenemos las posibles respuestas a la pregunta, que son las variables, ¿no? Tenemos una columna que se va a llamar frecuencia. ¿Qué es la frecuencia en una tabla de frecuencias? Es el número de veces que se repite un dato. ¿Listo? Miren cómo aquí tenemos educación básica 12, entonces lo paso aquí, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Voy a explicar para especialización y de la misma manera se haría para el ejercicio de aplicación. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces se repitió especialización, muchachos? 61. Muy bien, bueno, ya lo contestaron varios, 61 estudiantes lo dijeron. Muy bien, 61. Ahora, tenemos otra columna, FR, se llama la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia normalita, por decirlo así, entre el número total de respuestas. ¿Pero cuánto fue el número total de respuestas, muchachos? ¿Yo qué tendría que hacer? ¿Sumar acá? No. Muy bien, entonces, ¿qué tengo aquí para sumar? Aquí tengo 6, aquí tengo 11, 12, 13. Fueron 136 respuestas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como lo acabé de mencionar, dividir esta frecuencia entre el número total de respuestas. Entonces lo vamos a hacer por acá. Tengo 61 dividido 136, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo yo? ¿El 136 está en el 61? No, 0 al cociente y agrego un 0 acá. ¿Cuántas veces va a estar el 136 en el 610? Está 4 veces. Y digo, 4 por 6, 24. A 30, 6. ¿Sí o no? Llevo 3. 4 por 13, 52. Y 3 que llevaba, 55. ¿Sí? A 61, 6. ¿Cierto? Muy bien. Luego digo, el 136 está en el 66. No está. Entonces agrego otro 0. ¿Y cuántas veces está? Está 4 veces. De nuevo digo, 6 por 4, 24. A 30, 6. Llevo 3. 4 por 13, 52. Y 3, 55. A 66, 11. Bien, entonces, ¿cuánto nos dio la frecuencia relativa? 0,44. Muy bien. El porcentaje, ¿cómo se calcula? Es bastante sencillo. El porcentaje se calcula multiplicando por 100 la frecuencia relativa. Y recuerde que multiplicar decimales por 100 es correr la coma 2 lugares hacia la derecha. Entonces aquí nos da 44%. Ahora, para calcular el ángulo, ¿qué se hace? Legalmente deberíamos hacer una regla de 3, que ustedes lo vieron en primaria, pero manejémoslo hoy por efectos de tiempo con formulita. Basta simplemente con multiplicar el ángulo por la frecuencia relativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Simplemente, la frecuencia relativa para especialización fue ¿cuál? 0,44.
Pero perdona, claro, la formulita es multiplicar la frecuencia relativa por 360, que es el ángulo de una vuelta completa, ¿cierto? Entonces tenemos 360 por 0,44. Vamos a hacer la operación y nos queda 4 por 0, 0. 4 por 6, 24, ¿cierto? Llevo 2. 3 por 4, 12. Y 2, 14. ¿Sí o no? Listo. Y tengo 4 por el mismo número. ¿Qué hago? Paso aquí esto, ¿cierto? Y sumo. Me queda 0, 4, 8, 5 y 1. Conclusión, ¿cuánto me dio el ángulo? Me dio 158,4 grados. Muy bien. Bueno, ¿entendieron entonces cómo se llena una tabla de frecuencias? Muy bien, bueno, eso es lo mismo que van a hacer ustedes ahorita en el ejercicio de aplicación. Aquí ya lo voy a borrar para que no nos interfiera con las otras diapositivas. Muy bien. Bueno, entonces aquí tengo un gráfico de barras. Es la misma tabla de frecuencias que acabamos ya pues completa, ¿cierto? ¿En qué consiste un gráfico de barras, muchachos? Consiste eso, entonces aquí tenemos en el eje principal unos números para marcar las frecuencias y en el horizontal tenemos las diferentes variables que ya dijimos cuáles son, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Marcar aquí las frecuencias, ¿cierto? Entonces tenemos en educación básica 12 personas contestaron. ¿Dónde quedaría el 12? Entre el 10 y el 15, ¿cierto? Entonces lo ponemos más o menos por acá, ¿cierto? Y aquí tenemos la barrita. Bien. En educación media, 11 estudiantes. ¿Dónde va a quedar? Un poquito más abajo esta barra, ¿cierto? Muy bien. Luego, educación universitaria. Contestaron 52 personas. Lo ubicaríamos entre el 50 y el 55 por acá, ¿sí? Y finalmente, especialización. 61 personas, nos quedaría un poquito después del 60, entre el 60 y el 65, ¿cierto? Es decir, por acá. Muy bien. Bueno, ese sería nuestro gráfico de barras, bastante sencillo, ¿no? Ahorré un poco de tiempo pues teniendo prediseñados los ejes, pero ese es el proceso. Muy bien, voy a borrar para continuar con la explicación de el gráfico circular. Recuerden que también se llama diagrama circular de torta o de sectores. Bien. Entonces aquí lo tenemos, diagrama circular con la misma tablita de frecuencias con base en la cual se construye. Aquí básicamente lo que quiero es que sepamos identificar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ¿cuál va a ser el sector que corresponde a especialización? El sector más grande, ¿cierto? Entonces vamos a asociarlo. Entonces, especialización, el más grande sería este, ¿no? Entonces, este sería el sector de especialización y lo vamos a marcar coherente con nuestra convención. Entonces, especialización va a ser el verde. Muy bien. Luego, el sector que sigue en magnitud sería ¿cuál? Universitario. Muy bien, muchachos, universitario. Entonces lo vamos a marcar aquí con el azul. Muy bien. Y lo definimos en nuestra convención. Y luego tenemos 11 y 12. ¿Cuál sector es más grande, este o este? El de la izquierda es más grande, ¿no? Entonces ese sería el que corresponde a educación básica. El que corresponde a educación básica. Entonces tenemos, marcamos acá y señalamos en educación básica. Muy bien. Y finalmente entonces educación media corresponde a este sector, ¿no? Casi ya que por descarte, pero igualmente pues lo podemos verificar aquí con la tabla de frecuencias. También podríamos, pero eso es tema de otra clase, verificar con la ayuda del transportador que efectivamente los ángulos son correctos. Igual pues yo este gráfico lo diseñé en el computador con Microsoft Word y podemos verificar aquí. Recuerden que con la ayuda del transportador, para mirar por ejemplo este sector, vengo aquí, lo pongo en el vértice, parto de 0 y miro que aquí tengo un ángulo aproximado de
138. ¿Que lo podría asociar con cuál? Con el sector de educación universitaria. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Muchachos, básicamente esa era la explicación, miren que es algo bastante sencillo. Vamos entonces con... bueno, como conclusión, ¿qué conclusión podemos establecer? La conclusión que podemos establecer básicamente es que la mayor proporción del grado sexto aspira al nivel máximo educativo, que es el de especialización, y también a un muy buen nivel, que es el universitario. Esperemos que así sea. Muy bien, para resumir la explicación, tenemos entonces, estamos hablando de caracterización, con este mapa conceptual lo vamos a resumir. Estamos hablando de la caracterización de una variable cualitativa, que hemos utilizado tres herramientas. ¿Cuáles? La tabla de frecuencias, que tiene frecuencia absoluta, relativa y las clases o variables. Y las gráficas serían el diagrama de barras y el diagrama circular. Moda, para introducir también este concepto que lo vamos a ver más adelante, simplemente es el dato que más se repite de todos. Miren que tienen mucho que ver con el concepto que coloquialmente uno dice, está de moda, ¿qué es lo que más pasa, lo que más se utiliza? ¿Cierto? Muy bien. Bueno, muchachos, para complementar la explicación, vamos a ver este pequeño video de sobre curiosidades de la estadística y su aplicación. Cuando naces, compartirás tu cumpleaños con más de 17 millones de personas. Durante tus 10 años en la escuela tendrás un promedio de 17 amigos. Para cuando tengas 40, este número habrá bajado a 2. Te crecerán 950 kilómetros de pelo. Te reirás un promedio de 18 veces por día. Caminarás el equivalente de 3 vueltas al mundo. Comerás 30 toneladas de comida. Beberás más de 9.000 tazas de café. Tendrás una oportunidad en 10 de ser electrocutado. En promedio pasarás 10 años de tu vida en el trabajo, 20 años durmiendo, 3 años sentado en el inodoro, 7 meses esperando en el tráfico y 2 meses y medio esperando en el teléfono. Pasarás 12 años viendo televisión y 19 días buscando el control remoto, con lo cual solo te queda un quinto de tu vida para vivir. ¿Sabe usted de dónde salen esos datos? ¿Cómo cree que se consiguen? ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de recoger información y clasificarla de forma precisa y ordenada? ¿Conoce el proceso de recolección de la información? ¿Cómo se calcula la muestra? Con frecuencia muestran mediante gráficas o tablas de información que recogen. Recuerda que aquí van las guías para necesidades educativas especiales. La interpretación de la información que se recoge día a día en los diferentes contextos sociales. Pues una para cada uno. Para responderse a estas preguntas, lo invitamos para que mediante el análisis de un caso especial recorra y practique algunos principios y adquiera competencias para la consecución y el manejo práctico de la información con base en una disciplina aplicada a todos los campos de la actividad humana. Esta disciplina es la estadística, indispensable para la administración y el control de actividades relacionadas con la economía, la producción, las finanzas, la contabilidad o el mercadeo, la sociología y las ciencias políticas, entre muchas otras áreas. Los principios de la estadística le permiten plantear proyecciones de las variables a corto, mediano y largo plazo, y le posibilitan además la comprobación de hipótesis y el análisis de procesos encaminados a facilitar la toma de decisiones en el ámbito empresarial o en el contexto de la investigación en cualquier área del conocimiento. Además, aplicarla a partir de sus propias experiencias. De esta manera logrará ser más efectivo y eficiente en sus actividades personales y laborales. Por ejemplo, del 100% de su tiempo clasifique un gasto que dedica al trabajo. Frente al tiempo con que cuenta para estudiar, divertirse y descansar. Y saque conclusiones recuerda, con los colores que tengas puedes variar, lo puedes pintar rayadito. Y el tiempo de ocio que debe separar para mantenerse sana física. Perfecto, pero es que es una sola guía por pareja.
Es una sola. Sí, claro que sí. Bueno, muy bien, ese era el videíto. Bueno, muchachos, entonces llegó el momento del ejercicio de aplicación, es algo muy similar, lo único es que ustedes aquí para llenar en la tabla de frecuencias deben hacer el conteo de las diferentes variables. Tenemos tres tipos de guías, tenemos esta guía que llamémoslo la guía estándar, que es la que se le repartió a la mayoría de ustedes. Tenemos otra guía para estudiantes con necesidades educativas especiales, que ya se les hizo llegar. Aquí simplemente deben definir qué tipo de gráfico es y establecer una conclusión para cada pregunta y una conclusión general. Si alguno de ustedes termina antecitos, tengo una lectura complementaria sobre la aplicación de la estadística al Facebook, que es algo que a ustedes no les gusta casi, ¿cierto? Bueno, listo muchachos, entonces por favor se me juntan por parejas y conformamos el equipito de los muchachos con necesidades educativas especiales. Si tienen alguna duda me preguntan por favor. Ustedes se pueden hacer en un pequeño circulito, ¿listo? Porque así no van a poder interactuar bien, ¿listo? Si tienen alguna duda, ya saben, me preguntan por. Sí, claro que sí. Me parece un buen mecanismo. Resáltalos para que los identifiques. Ajá. Sí, claro, lo puedes hacer en el cuaderno o aprovechando el espacio aquí abajo en la guía. Eso. Entonces, para el porcentaje lo que hacemos es multiplicar la frecuencia relativa por 100, que claro, mira que por ejemplo aquí te da 0,257, pasa a 25,7. Aquí pasaría ¿qué? A 2,8. ¿Sí? Aquí, mira que tenés que correr la coma 2 lugares, que sería 5,7. ¿Sí? Y aquí 17,1, ¿cierto? No lo estabas corriendo en lugar adecuado el número adecuado de veces, 2 veces, porque es multiplicado por 100. Si fuera multiplicado por 1000 sería 3 lugares, y así sucesivamente. Darwin.
Ah, bueno, listo. ¿Qué hay que hacer ahí? Tenemos que... Recuerden que para calcular la frecuencia relativa, muchachos, lo que hay que hacer es que dividir cada una de las frecuencias por el total de las respuestas. ¿Cuánto es el total de las respuestas? Tendrían que contar cada una de las casillas de la tabla, ¿cierto? Son 35. Entonces, digamos, para la primera variable, problemas económicos, 4 dividido 35. Para trabajar, 10 personas contestaron para trabajar. 10 dividido 35. Y así, ¿listo? Dale. Sí. No, la idea no es hacerlo con calculadora. La idea sería... ¿Cómo? Sí, 11, ahí, así como está en la tabla. Sí, mira que por ejemplo aquí para problemas económicos no necesitas calculadora, sería 4 dividido 35. ¿Sí? Entonces yo te recuerdo, entonces sería, el 35 está en el 4, 0 al cociente y pongo una coma, ¿listo? Luego le agrego un 0 al 40 y digo 1 por 35, 35. A 40, 5. ¿Sí o no? El 35 está en el 50. Perdón, en el 5, que nos quedó. No está, ¿cierto? Entonces agregamos otro 0. ¿Y cuántas veces está el 35 en el 50? ¿Cuántas veces cabe el 35 en el 50, Santi? Una sola vez, no. El 35 está una vez en el 50. Tranquilo. Pero ya caíste en cuenta. Bien, 1 por 35, 35. A 50, 15, muy bien. ¿Cuánto te dio? Te dio 0,11. Y el porcentaje al multiplicar por 100 daría 11%. ¿Bien? Listo. Muy bien. ¿Qué me iban a preguntar por acá? Hola. Cuando hagan... no, la pueden dejar. Déjenla, que eso antes es evidencia de que ustedes trabajaron bien, que hicieron el procedimiento. Muy bien. Sí. Aquí tendrías que dividir 4 entre 35. Recuerda que para calcular la frecuencia relativa se divide la frecuencia por el número total de respuestas. Hay que hacer esta divisioncita decimal. ¿Listo? Hola. Vea, ¿cómo sería? Acuérdese, lo oriento. Pero la división es esta, ¿no? Sería 4 dividido 35. El 35 está en el 4, 0 al cociente. Pongo la coma. Y digo, agrego un 0 acá. El 35 en el 40 está una vez. 1 por 35, 35, a 45. Y así te sigues. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muchachos, cuéntame. O diríamos el 35 en el 110. 3 veces, ¿cierto? Porque mira que te daría 105 y no se te pasa. ¿Listo? ¿Ya sé? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo? Ahí se multiplica por 100, ¿listo? Bueno, muchachos, por hoy vamos a dejar hasta ahí. Podemos continuar la próxima clase. Me hacen el favor y organizamos las filas. Igual yo creo que el propósito de la clase ya está cumplido. La guía la podemos terminar la próxima clase. Le pido el favor a Yesed, organicemos por favor las filas, y le pido el favor a Yesed de que me recoja las guías si es tan amable. Colaboran rápidamente para que hagamos la evaluación de la clase. Pero trabajaron muy bien, los felicito. Vamos recogiendo las guías y organizando el salón. Muy bien. Tratemos, muchachos, de levantar la silla para no hacer ruido. Evitemos la contaminación auditiva. Muy bien, Snyder.
¿Dónde vas? Ahí, perfecto. Sí, está bien. Pero dale, ahorita yo te la devuelvo para que la marques, listo, no hay problema. Termíname de recoger, por favor. Sí, ahorita te la devuelvo para que la marques, listo, para que hagamos la evaluación de la clase. Muy bien. Listo, vamos haciendo la evaluación de la clase mientras se termina de recoger. Bueno, entonces, espero aquí la participación de todos ustedes, ¿listo? Vamos a evaluar la clase de dos maneras. Primero, a nivel cognitivo y segundo, ¿cómo les pareció la actividad? Bien. ¿Quién de ustedes me dice o me menciona dos tipos de representaciones gráficas de un conjunto de datos para ver si se cumplió el propósito de la clase? Santiago, a ver, cuéntanos por favor. Gráfico circular y gráfico de barras. Muy bien, Santi, excelente. Ahí pongo la respuesta, se puede comprobar de que sí aprendiste. Bueno, pregunto, ¿alguno de ustedes en qué consiste una variable cualitativa y una variable cuantitativa? Jimena. Cualitativa es cuando hay una cualidad y variable cuantitativa es una numérica. Muy bien, recuerden hablar un poquito más durito, por favor, listo. Pero ella dice, una variable cualitativa corresponde a una cualidad y una cuantitativa a un número. Muy bien. ¿Qué es la frecuencia en una tabla de frecuencias? ¿Quién quiere participar? ¿Qué es la frecuencia en una tabla de frecuencias? Keiner, cuéntanos por favor. El número de respuestas, ¿cuántas veces se repite? ¿Cuántas veces se repite un dato? Muy bien, listo. ¿Quién me dice cómo le pareció la actividad que acabamos de realizar? Y si considera que le sirve para su vida cotidiana, lo que acabo de aprender. Santi. A mí me pareció muy bien la clase porque podemos aprender sobre la cualidad y los números. Bueno, sobre variables cualitativas y sobre los números. Muy bien. ¿Quién opina sobre lo que acabo de opinar el compañero? ¿Quién de ustedes? Que no sean tantos. Muy bueno, Juan. ¿Por qué? ¿Por qué te parece bueno? Porque todos aprendieron con la actividad. Muy bien, ¿te pareció que la actividad estuvo orientada para el aprendizaje? Bueno, te agradezco tu comentario. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Doña Luz Mary, bien pueda. Profe, es una excelente presentación en la parte de cómo se maneja algo en la estadística, cómo se hace la estadística, porque a medida que ellos vayan avanzando en el nivel académico van a tener mucho que ver con eso. Muy bien, yo opino sobre lo que ustedes acaban de decir, de que me parecen unos aportes muy buenos y que me deja muy satisfecho el hecho de que les haya gustado la clase, ¿sí? Que les haya parecido también pertinente para desarrollar o para afrontar problemas de su vida cotidiana. Muy bien. Como tarea o compromiso, muchachos, va a quedar lo siguiente. Ustedes saben que yo tengo un canal de YouTube, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces por favor van a ingresar a mi canal de YouTube a través del blog del área. A través del blog del área, recuerden, efraustamante.blogspot.com. En la pestaña documentación está el link para acceder a este video. Este video resume las respuestas a cada una de las preguntas de la encuesta sobre deserción escolar en la IEK. ¿Usted qué debe hacer? Debe loguearse con su correo de Gmail, si no lo tiene por favor abre uno y me deja un comentario como conclusión general de lo que opine, pero no se le olvide involucrar a su familia o a sus acudientes. Ven el video con ellos y dejan su comentario. Muy bien, muchachos, yo les quiero agradecer mucho por su participación en la clase. Me parece que estuvieron muy juiciosos, muy activos, muy proactivos.
muy buena la participación, les agradezco mucho por eso. Y les anuncio el nuevo tema que es el de representaciones gráficas, pero ya no de variables cualitativas, sino de variables cuantitativas. Muy bien, muchachos. Bueno, la clase ha terminado, que estén muy bien, tengan una feliz tarde. Bien, como testimonio final quiero hacer un balance de los aspectos positivos y los aspectos por mejorar inherentes a esta práctica de clase. Bueno, dentro de los aspectos positivos, considero que hubo una buena disciplina y participación activa por parte de los estudiantes. La clase se llevó a buen término en coherencia con el horizonte institucional y aplicando su modelo sociocrítico, desde el trabajo colaborativo que se implementó y la indagación constante para el desarrollo del sentido crítico relacionado con algo tan relevante como lo es el proyecto de vida de los muchachos. También se logró motivar a los estudiantes a través del uso de las famosas TICs, o TIC, tecnologías de la información y comunicación, para el aprendizaje del tema de la clase. También se logró incluir a los estudiantes con necesidades educativas especiales, flexibilizando la actividad según su ritmo de aprendizaje. También, y sobre todo, destacar que se cumplió con el propósito de la clase, como se pudo evidenciar en la evaluación de la misma. Para mejorar, y fue pues mi principal inconveniente, el manejo pues de los tiempos, de los diferentes momentos de la clase. Contextualizar el tema para mí era pues bastante importante, y eso, como se evidencia en la videoclase, me le restó un poco de tiempo al ejercicio de aplicación. Sin embargo, pienso culminarlo en una clase posterior. Y pese a esto, considero que se cumplió el propósito de la clase, que era el reconocimiento de los gráficos de barras y circulares para el estudio de variables cualitativas. También considero que debo mejorar un poco la fuente en las guías de trabajo. En algunos casos, para acomodar los gráficos me quedó un poquito pequeña la letra, mejorar ese asuntico de la fuente. Bueno, y para la exposición de contenidos, si bien el video le gustó a los estudiantes, también me queda la moraleja de verificar previamente la calidad del sonido en los subwoofers. Como balance general, puedo decir que me gustó la experiencia de la videoclase y pienso que fue una práctica enriquecedora para los estudiantes y para mi proceso pedagógico.